Omar Reyes nunca supo el nombre de la mujer que se subió a su carro a las 3:14 de la mañana en la colonia Chapalita de Guadalajara. La aplicación decía que se llamaba Verónica, pero cuando Omar le dijo «Buenas noches, Verónica», la mujer no contestó. Solo se quedó sentada atrás con las manos sobre las rodillas mirando al frente sin parpadear. Cuando Omar la vio por el retrovisor, lo primero que pensó fue que estaba borracha. Lo segundo que pensó fue que algo en su cara no estaba bien. Y lo tercero que pensó, cuando la mujer finalmente abrió la boca para hablar, fue que esa voz no le pertenecía a alguien vivo. Pero Omar no detuvo el carro, porque la carrera pagaba 380 pesos y él necesitaba juntar para la mensualidad del carro. Ese fue su primer error. El segundo fue seguir el GPS hasta donde lo llevó. 3 conductores, 3 ciudades, 3 carreras de madrugada que empezaron como cualquier otra y terminaron en algo que ninguno de ellos puede explicar sin que se les quiebre la voz. Lo que van a escuchar esta noche es lo que pasa cuando manejas de noche en México y recoges a alguien que no debería estar ahí. Porque lo que recogen los taxistas y conductores de plataforma en la madrugada no siempre son pasajeros. A veces son algo más, y a veces es mejor dejar la solicitud sin aceptar. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campana. Si eres conductor nocturno o has tenido una experiencia que no puedes explicar en un taxi de madrugada, déjala en los comentarios. Tu historia podría ser el próximo episodio. Ahora sí, vamos con la carrera de Omar. Omar Reyes tenía 34 años y llevaba 2 trabajando como conductor de plataforma en Guadalajara. Antes había sido vendedor de seguros, pero cuando nació su hijo y los gastos se triplicaron, las comisiones ya no alcanzaban. Un amigo le dijo que manejando de noche en la aplicación se sacaban entre 500 y 800 pesos diarios. Era más que el seguro, y solo necesitaba el carro, una licencia y aguantar el desvelo. Omar manejaba de jueves a domingo, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Eran las noches que más viajes daban. Borrachos saliendo de antros, parejas que no querían manejar, estudiantes regresando de fiestas, trabajadores del turno nocturno que necesitaban llegar a la fábrica. Guadalajara de noche era un mundo aparte. Más rápido, más peligroso, más rentable. En 2 años, Omar había aprendido las reglas no escritas de manejar de noche. No aceptar viajes a ciertas colonias después de la 1. Siempre verificar que el nombre de la aplicación coincidiera con la persona que se subía. No discutir con pasajeros borrachos. No tomar atajos por calles oscuras aunque el GPS lo sugiriera. Y la más importante de todas, la que un conductor veterano le había dicho en un grupo de WhatsApp: si algo se siente raro, cancela el viaje, pierde el dinero. Siempre va a ser mejor perder 300 pesos que lo otro. Omar nunca preguntó qué era lo otro. Se imaginaba que hablaba de asaltos, de secuestros, de esas historias que salían en las noticias sobre conductores que aceptaban carreras trampa y aparecían en un lote baldío sin carro, sin celular y a veces sin vida. No, lo otro era otra cosa. La noche del 14 de marzo, Omar llevaba 7 viajes y poco más de 400 pesos. Eran las 3 de la mañana y estaba considerando irse a su casa. Su hijo tenía consulta con el pediatra al día siguiente y necesitaba dormir al menos 4 horas. Estaba manejando por Avenida Patria, camino a su casa en Zapopan, cuando la aplicación sonó. Solicitud de viaje. Colonia Chapalita. Destino: carretera a Chapala, kilómetro 37. Tarifa estimada: 380 pesos. Nombre del usuario: Verónica. Omar dudó. Chapalita era buena zona, no había problema con eso. Pero el destino estaba en carretera, lejos de la ciudad, a esa hora de la noche. No le gustaban las carreras a carretera. Te dejaban en medio de la nada y te tocaba regresar vacío quemando gasolina. Pero 380 pesos. Con eso completaba los 800 del día y necesitaba el dinero. Aceptó. Llegó al punto de recogida en 6 minutos. Era una calle residencial tranquila, con casas bonitas y árboles grandes. El pin de la aplicación marcaba la esquina de una casa de 2 pisos con la fachada blanca. No había nadie afuera. Omar esperó 1 minuto. 2. Le mandó mensaje por la aplicación: estoy aquí afuera.
Nadie contestó. Estaba a punto de llamar cuando la puerta trasera de su carro se abrió. No la escuchó acercarse. No vio a nadie caminar hacia el carro. La puerta simplemente se abrió y una mujer se sentó atrás. Así, sin ruido, sin saludo, sin que Omar pudiera procesar cómo había llegado del punto donde no había nadie a estar sentada en su asiento trasero en un segundo. «Buenas noches, Verónica», dijo Omar mirando por el retrovisor. La mujer no contestó. Estaba sentada perfectamente derecha, con las manos sobre las rodillas, mirando al frente. Omar la observó un momento por el espejo. Tendría unos 35 años, pelo largo negro, suelto. Un vestido oscuro, como azul marino o negro. Era difícil saberlo con la poca luz. No traía bolsa, no traía celular en la mano, no traía nada. Y estaba mojada. El pelo le escurría. El vestido se le pegaba al cuerpo. Había agua goteando de ella al asiento, pero no estaba lloviendo. Omar recordó ese detalle después y se le heló la sangre. No había llovido en Guadalajara en 2 semanas. Esa noche estaba seca. No había charcos, no había humedad, no había de dónde salir empapada. «Vamos a Chapala, ¿verdad?», dijo Omar tratando de sonar normal. La mujer no dijo nada, solo asintió una vez, despacio, sin dejar de mirar al frente. Omar arrancó. El GPS marcaba 42 minutos hasta el destino. Tomó periférico hacia el sur y se incorporó a la carretera. El tráfico era inexistente, solo su carro y la oscuridad. Los primeros 10 minutos fueron en silencio. Omar puso música bajita en el radio para llenar el vacío. Cada vez que miraba por el retrovisor, la mujer estaba en la misma posición, manos sobre las rodillas, espalda recta, mirando al frente, sin moverse, sin parpadear. Era eso lo que más le inquietaba. No parpadeaba. Omar la observó durante un tramo recto de la carretera un buen rato, y la mujer no parpadeó ni una sola vez. Los ojos abiertos, fijos, brillando con el reflejo de las luces del tablero como 2 canicas oscuras. A los 15 minutos, cuando ya iban por la carretera abierta con puros campos de agave a los lados, la mujer habló. Y la voz que salió de su boca no era la voz de una mujer de 35 años. Era una voz grave, rasposa, como si tuviera la garganta llena de agua, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Aquí no es». Omar la miró por el retrovisor. El destino que marcaba el GPS seguía 25 minutos adelante. «Como que aquí no es», pensó, pero no dijo nada, solo siguió manejando. 5 minutos después, la mujer habló otra vez, la misma voz mojada. «Aquí no es». Más adelante, Omar le dijo que el GPS marcaba que faltaban 20 minutos, que el destino era el kilómetro 37, que ahí la iba a llevar. La mujer giró la cabeza. Por primera vez en todo el viaje, dejó de mirar al frente y lo miró a él, por el retrovisor, directo a los ojos. Omar sintió algo que nunca había sentido en su vida, un frío que no venía de afuera, que le nació en el pecho y se le extendió por los brazos, por las piernas, por la nuca, como si su cuerpo entero supiera algo que su mente todavía no había procesado. Los ojos de la mujer en el retrovisor no eran normales. No eran ojos de persona borracha, ni de persona enferma, ni de persona triste. Eran ojos que no tenían fondo, como mirar dentro de un pozo. Omar tuvo la sensación, absurda e incontrolable, de que si seguía mirando esos ojos iba a caer dentro de ellos. Desvió la mirada. Se concentró en la carretera. Le temblaban las manos en el volante. El GPS empezó a fallar. La pantalla parpadeó 2 veces y la ruta desapareció. Donde antes había un mapa con una línea azul marcando el camino, ahora solo había una pantalla gris, sin mapa, sin ubicación, sin nada. Solo el punto de su carro flotando en un espacio vacío. Omar intentó recalcular la ruta. Nada. Intentó abrir otra aplicación de mapas. El celular se congeló. La pantalla se quedó en gris y no respondía al tacto. El radio que había estado pasando música empezó a soltar estática. No una estática normal, una estática con un sonido de fondo, como una frecuencia lejana, como si alguien estuviera transmitiendo algo que no alcanzaba a llegar del todo. Y en esa estática, muy bajito,
Omar escuchó algo que le revolvió el estómago. Era una voz. No la voz de la mujer de atrás, otra voz. Una voz de hombre. Y estaba diciendo algo que sonaba como un nombre. Su nombre. Omar. Repetido una y otra vez entre oleadas de estática. Omar. 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 Apagó el radio de un golpe. El corazón le latía en la garganta. Miró por el retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Omar frenó. El carro derrapó un poco en el asfalto y se detuvo en el acotamiento. Se volteó por completo hacia atrás. Vacío. No había nadie. El asiento estaba mojado. Había un charco de agua en el piso del carro, pero no había ninguna mujer. La puerta trasera estaba cerrada. Omar estaba seguro de que no se había abierto. No había escuchado nada. No había sentido el cambio de presión que sientes cuando alguien abre una puerta en un carro en movimiento. La mujer simplemente ya no estaba. Omar se bajó del carro. Estaba en un tramo de la carretera a Chapala completamente solo. Campos de agave a ambos lados. Ni una casa, ni una luz. Solo la carretera y las estrellas. Caminó alrededor del carro revisando que no hubiera nadie escondido atrás o debajo. Nada. Se subió al carro. Le temblaban tanto las manos que tardó 3 intentos en meter la llave en el switch. Dio vuelta en U y manejó de regreso a Guadalajara a 140 kilómetros por hora sin detenerse ni una sola vez. Cuando llegó a su casa, se sentó en el carro durante 20 minutos sin poder moverse. Revisó la aplicación. El viaje aparecía como cancelado por el pasajero. La cuenta de Verónica ya no existía. No había registro de perfil, ni foto, ni historial de viajes anteriores. Era como si la cuenta hubiera sido creada exclusivamente para ese viaje y después hubiera desaparecido. El asiento trasero tardó 3 días en secarse por completo. El agua que dejó la mujer tenía un olor que Omar no pudo identificar. No era agua de lluvia, no era agua limpia. Olía a río, a agua estancada, a lodo. Ahora vamos con Patricia, porque lo que le pasó a ella en Puebla demuestra que no importa si manejas Uber, Didi o un taxi de sitio. Lo que se sube a tu carro de madrugada no depende de la plataforma, depende de la hora. Patricia Mendoza tenía 41 años y era taxista de sitio en la ciudad de Puebla. Llevaba 9 años manejando. Era de las pocas mujeres taxistas en su base y estaba orgullosa de eso. Había criado a sus 2 hijas con lo que sacaba del volante. Conocía cada calle de Puebla, cada colonia, cada atajo. Decía que la ciudad era su oficina y el taxi era su escritorio. Patricia prefería el turno de noche. Decía que de día había mucho tráfico y poca propina. De noche el tráfico desaparecía y los clientes pagaban más porque les urgía llegar. Además, de noche la ciudad era suya. Podía manejar rápido, tomar las rutas que quisiera, poner su música. 8 años así nunca le había pasado nada que no pudiera manejar. Hasta la noche en que recogió al señor del sombrero. Era un viernes de noviembre, como a las 2:30 de la mañana. Patricia estaba esperando servicio afuera de un bar en la colonia La Paz, cuando un hombre se acercó al taxi y tocó la ventanilla. Era un señor mayor, de unos 60 años, con un sombrero de ala ancha que le tapaba media cara, vestido de camisa de manga larga y pantalón de vestir oscuro, muy formal para la hora y el lugar. El señor le dijo que necesitaba ir a San Andrés Cholula. Le dio una dirección específica, una calle con número. Patricia conocía la zona. Eran como 20 minutos. Tarifa normal. El señor se subió atrás. Patricia arrancó. En el retrovisor vio que el hombre se sentó del lado derecho, pegado a la puerta, con el sombrero puesto y las manos cruzadas sobre el regazo. No dijo nada más después de dar la dirección. Patricia puso el radio. Estaban pasando boleros. Siguió por Avenida Juárez hasta tomar la salida hacia Cholula. Todo normal. Tráfico ligero. Noche tranquila. A los 10 minutos, Patricia notó algo raro. El aire acondicionado del taxi estaba apagado, pero hacía frío. Un frío que no tenía sentido para noviembre en Puebla, donde las noches son frescas pero no heladas. Este frío era como el de una cámara frigorífica. Podía ver su propio aliento. Subió la calefacción. No sirvió de nada. El frío seguía. Miró por el retrovisor. El señor estaba en la misma posición. Manos cruzadas, sombrero puesto.
Pero ahora Patricia notó algo que no había visto antes. Los zapatos del señor estaban cubiertos de tierra. No era polvo de la calle, era tierra húmeda, negra, como de sembradío, o como de otra cosa, y había dejado un rastro de tierra en el piso del taxi desde la puerta hasta donde estaba sentado. Patricia le preguntó si venía de alguna fiesta en el campo, tratando de hacer conversación. El señor no contestó. Le preguntó si estaba bien. Silencio. Le preguntó si seguía despierto. Nada. Patricia se empezó a poner nerviosa. No porque el señor no hablara, muchos pasajeros no hablan. Se puso nerviosa porque, al mirar con más atención por el retrovisor, se dio cuenta de que no podía verle la cara. El sombrero le hacía sombra hasta la barbilla. Y debajo del ala del sombrero, donde debería estar su rostro, solo había oscuridad. No sombra, oscuridad, como si debajo del sombrero no hubiera cara. El GPS le indicó que diera vuelta a la derecha en 200 metros. Patricia dio la vuelta. Entró a una calle residencial de San Andrés Cholula, casas con bardas altas, árboles, poco alumbrado. El GPS marcaba que el destino estaba a 100 metros a la izquierda. Llegaron. Patricia se detuvo frente a la dirección que el señor le había dado. Era un terreno baldío. No había casa, no había edificio, no había nada. Solo un lote vacío con hierba crecida y una barda de tabique sin aplanar que parecía ser el inicio de una construcción abandonada. La dirección existía. El número existía. Pero no había nada ahí. Patricia volteó hacia atrás para decirle al señor que tal vez se había equivocado de dirección. El asiento estaba vacío. Patricia sintió como el aire se le atoraba en los pulmones. No había escuchado la puerta abrirse. No había escuchado nada. El señor ya no estaba. Pero en el asiento donde había estado sentado había algo. Un objeto pequeño, oscuro, que Patricia tardó unos segundos en identificar porque era lo último que esperaba encontrar en el asiento trasero de un taxi. Era una cruz de madera, pequeña, del tamaño de una mano, vieja, gastada, del tipo que se pone en las tumbas provisionales en los panteones rurales. Tenía un nombre tallado que Patricia no pudo leer en la oscuridad, y estaba cubierta de la misma tierra negra y húmeda que el señor tenía en los zapatos. Patricia agarró la cruz con la punta de los dedos, la sacó del taxi por la ventanilla y la dejó caer en la banqueta. Arrancó, no volteó atrás. Manejó hasta la base de taxis sin detenerse y cuando llegó se metió al baño y vomitó. Al día siguiente le contó a don Matías, el taxista más viejo de la base, un hombre de 70 años que llevaba toda su vida manejando de noche. Don Matías escuchó la historia completa sin interrumpir. Cuando Patricia terminó, el viejo taxista encendió un cigarro y le dijo algo que ella no esperaba. El del sombrero, ya van 3 que me lo cuentan. Patricia preguntó qué significaba eso. Don Matías le explicó que en los últimos 10 años, al menos 3 taxistas de diferentes bases en Puebla habían recogido al mismo pasajero. Un señor mayor, sombrero de ala ancha, no habla, pide ir a San Andrés Cholula y desaparece antes de llegar. Siempre a la misma hora, siempre la misma dirección, siempre el terreno baldío. Patricia preguntó qué había antes en ese terreno. Don Matías la miró largo. Antes de que lo tumbaran, ahí había una casa vieja donde vivía un señor solo. Lo encontraron muerto un martes. Llevaba como 2 semanas. Los vecinos se quejaron del olor. Dicen que cuando lo sacaron todavía tenía puesto el sombrero. Patricia se cambió al turno de día. Le bajaron las ganancias, le subieron las horas, pero no le importó, porque hay propinas que no valen lo que te cuesta ganarlas. Ahora vamos con Don Beto, porque la historia de Don Beto es diferente a las otras 2. Omar y Patricia tuvieron una experiencia y se fueron. Don Beto lleva 23 años manejando de noche en la Ciudad de México. 23 años de carreras de madrugada, de pasajeros extraños, de calles vacías a las 3 de la mañana, y lo que Don Beto sabe sobre lo que se sube a los taxis de noche es algo que solo aprendes con el tiempo. Mucho tiempo. Don Beto Sánchez tenía 58 años, y era lo que en la Ciudad de México llaman ruletero, taxista libre, sin base, sin aplicación, sin patrón. Su taxi era un Tsuru blanco con franja roja, de esos que ya casi no quedan,
con su taxímetro mecánico y su Virgen de Guadalupe pegada al tablero con silicón. Manejaba desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, todos los días, 6 días a la semana, desde hacía 23 años. Don Beto conocía la Ciudad de México como nadie. Cada colonia, cada callecita, cada callejón. Sabía dónde estaban los baches nuevos antes que el gobierno. Sabía qué colonias cerraban las calles con cadenas después de las 12. Sabía en qué cruceros se ponían los asaltantes y en cuáles los policías que eran peores que los asaltantes. Decía que la ciudad de noche era otro país. Un país donde las reglas cambiaban y donde los mapas no servían de nada. En 23 años, Don Beto había acumulado historias suficientes para llenar un libro. Asaltos, borrachos, peleas de pareja en el asiento trasero, mujeres dando a luz camino al hospital, políticos llorando a las 4 de la mañana. Había visto de todo y decía que nada lo asustaba. Mentía. Don Beto sabía, con la certeza que solo dan los años y los kilómetros, que hay zonas de la Ciudad de México donde a ciertas horas pasan cosas que no deberían pasar. No hablaba de crimen, no hablaba de inseguridad, hablaba de otra cosa, de lo que él llamaba los pasajeros que no son. Decía que en 23 años le había pasado 5 veces, 5 veces en las que recogió a alguien que no era una persona, que se veía como persona, que hablaba como persona, que daba una dirección como persona, pero que en algún momento del viaje hacía algo que una persona no puede hacer: desaparecer del asiento, estar seco en medio de un aguacero, no reflejarse en el espejo, no proyectar sombra bajo las luces de la calle. 5 veces en 23 años. La primera casi lo hace chocar, la segunda lo hizo rezar, la tercera la aceptó en silencio, la cuarta ya ni se inmutó, la quinta fue diferente. La quinta vez fue hace 2 años, una noche de agosto. Don Beto estaba circulando por la calzada de Tlalpan, buscando pasaje. Eran las 3:10 de la mañana. Un hombre le hizo la parada en una esquina. Joven, de unos 25 años. Playera, jeans, tenis. Normal. Se subió atrás. «Lléveme al Panteón de San Lorenzo Tezonco», dijo el joven. Don Beto lo miró por el retrovisor. «A esta hora está cerrado el panteón, jefe». El joven asintió. «Ya sé, nada más déjeme en la entrada». Don Beto arrancó. No era la primera vez que alguien le pedía ir a un panteón de madrugada. A veces los borrachos se ponen sentimentales y quieren ir a visitar a alguien. A veces son novios buscando un lugar oscuro. A veces son gente rara que hace cosas raras. No era su problema. Su problema era cobrar el taxímetro. El camino al panteón era de unos 15 minutos por esa ruta. El joven iba callado atrás, mirando por la ventana. Normal. A los 10 minutos, Don Beto le preguntó si iba a visitar a alguien. Conversación de rutina. El joven tardó un momento en contestar. «A mi mamá. Hoy cumpleaños». Don Beto asintió. «Qué bueno que se acuerda, jefe. Las mamás siempre se acuerdan de uno. Es justo que uno se acuerde de ellas». El joven no dijo nada. Llegaron al panteón. Don Beto se estacionó frente a la entrada. La reja estaba cerrada con candado. No había nadie. Solo los muros del panteón, las copas de los árboles asomándose por encima y la oscuridad total del otro lado. «Son 65 pesos, jefe», dijo Don Beto mirando el taxímetro. El joven no se movió. Seguía mirando por la ventana, hacia el panteón, como si pudiera ver algo a través de los muros que Don Beto no podía ver. «Oiga, Don, ¿usted cree que los muertos saben cuándo vamos a verlos?» Don Beto se encogió de hombros. «Pues yo creo que sí, jefe. Mi mamá murió hace 11 años, y yo siento que cada vez que voy al panteón, ella ya me estaba esperando». El joven volteó a verlo, y por primera vez Don Beto le vio la cara completa, iluminada por la luz del poste de la entrada del panteón. Era un muchacho normal, joven, ojos oscuros, pero triste, con una tristeza que no era de borrachera, ni de desamor, ni de problemas de dinero. Era una tristeza más vieja que él, más profunda. El joven dijo: «Yo también creo que sí. Creo que mi mamá sabe que vengo, aunque ya no pueda decírselo». Sacó un billete de 100 pesos y se lo dio a Don Beto. «Quédese el cambio».
Antes de que don Beto pudiera darle las gracias, el joven se bajó del taxi y caminó hacia la reja del panteón. Don Beto lo vio pararse frente a la reja cerrada con candado. Estaba buscando el cambio en su bolsa cuando algo lo hizo levantar la vista. El joven ya no estaba frente a la reja, estaba del otro lado, adentro del panteón, caminando entre las tumbas, sin que la reja se hubiera abierto, sin que el candado se hubiera movido. El joven simplemente estaba del otro lado, caminando hacia la oscuridad entre las lápidas, y mientras caminaba iba haciéndose más y más tenue, como si la oscuridad se lo estuviera tragando paso a paso, hasta que desapareció por completo. Don Beto se quedó mirando el panteón durante un minuto entero. El corazón le latía fuerte, pero las manos no le temblaban. Después de 5 veces, las manos ya no te tiemblan. El cuerpo se acostumbra al miedo. Lo que no se acostumbra es otra cosa, algo que don Beto siente cada vez y que todavía no sabe nombrar. Bajó la vista hacia el billete de 100 pesos que el joven le había dado. Estaba húmedo, tenía tierra pegada, y cuando don Beto lo acercó a la luz para verlo mejor, se dio cuenta de que no era un billete actual, era un billete viejo, de los que ya no circulaban, de los que dejaron de usarse hace más de 15 años. Don Beto guardó el billete en la guantera de su taxi. Lo sigue teniendo ahí. No lo gastó, no lo cambió. Dice que es su recordatorio, su prueba de que lo que vio fue real, de que el muchacho existió, de que vino a ver a su mamá una madrugada de agosto y de que le pagó la carrera con lo único que tenía. Un billete de otro tiempo, de cuando él todavía estaba vivo. Don Beto sigue manejando de noche. Sigue recogiendo pasajeros a las 3 de la mañana, sigue circulando por las calles vacías de una ciudad que de noche se convierte en otra cosa. Y cuando alguien le pregunta si no le da miedo, don Beto dice que no, que miedo le daba cuando empezó, que ahora lo que siente es respeto, porque aprendió que los que se suben a tu taxi de madrugada y no son personas, no quieren hacerte daño, no están ahí por ti, están ahí porque necesitan llegar a algún lugar. Y tú, por alguna razón que ni ellos ni tú van a entender nunca, fuiste el que pasó en el momento justo para llevarlos. Pero don Beto también dice algo más. Algo que dice bajito cuando ya lleva varias cervezas un domingo en su día de descanso. Dice que de las 5 veces que le ha pasado, 4 fueron pasajeros tristes. Gente que no se fue tranquila. Gente que tenía algo pendiente. Gente que necesitaba hacer un último viaje. La 5ª vez fue diferente. La 5ª vez el pasajero no estaba triste. La 5ª vez el pasajero estaba enojado. Y lo que pasó esa noche es algo que don Beto no le cuenta a nadie, ni con cervezas, ni con mezcal, ni con nada. Solo dice, hay carreras que no se cobran, y hay pasajeros a los que es mejor no recoger. Y si la aplicación te manda a una dirección que no existe a las 3 de la mañana, haz lo que yo no hice. Cancela, da vuelta en U. Y no mires por el retrovisor. Omar, Patricia, Don Beto, 3 conductores, 3 ciudades, miles de kilómetros de carreteras nocturnas y calles vacías. Ninguno se conocía, ninguno sabía la historia del otro. Y sin embargo, los 3 dicen lo mismo cuando les preguntan qué es lo peor de manejar de noche en México. No dicen los asaltos, no dicen la inseguridad, no dicen el desvelo, ni los borrachos, ni los baches. Dicen que lo peor es la duda de si el pasajero que se acaba de bajar era una persona, la duda de si la dirección a la que te mandaron existe de verdad, la duda de si lo que viste por el retrovisor a las 3 de la mañana estaba ahí, o lo inventó tu cansancio, porque esa duda no se va con el amanecer, se queda, se mete en tu cabeza cada vez que suena la aplicación de madrugada, cada vez que alguien se sube atrás y no dice nada. Cada vez que miras por el retrovisor y ves algo que no debería estar ahí. Esa duda es el verdadero costo de manejar de noche, y no hay tarifa que la cubra. Si eres conductor nocturno, taxista, chofer de plataforma, repartidor, lo que sea que te ponga al volante de madrugada, cuéntanos tu historia en los comentarios. Todos los que manejan de noche tienen una. Y a veces la historia que tú no te atreves a contar es la misma que alguien más vivió en otra ciudad, en otra carretera, en otro taxi, pero a la misma hora. Y si no manejas de noche, pero alguna vez tomaste un taxi de madrugada y sentiste algo raro, algo que no podías explicar,
algo que te hizo querer bajarte antes de llegar, cuéntalo también, porque a veces el pasajero no era el único que estaba ahí. El próximo episodio ya está en preparación. Vamos a meternos a las cocinas de fondas y taquerías que no cierran nunca, porque lo que preparan los cocineros de madrugada no siempre es para los clientes que están sentados. A veces es para los que ya no se sientan en ningún lado. Hasta entonces, cuídense. Y si aceptan una carrera a las 3 de la mañana, revisen el asiento trasero antes de arrancar y otra vez antes de llegar, porque a veces el número de pasajeros cambia entre un punto y el otro. Ahí lo tienes, Julio. Paquete completo, limpio, sin pausas ni instrucciones. Aproximadamente 25 a 30 minutos de narración. ¿Seguimos con el de cocineros y meseros de fondas nocturnas o prefieres otro?